Buen día tengan todos ustedes. Somos alumnos del Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro, de la carrera Ingeniería Mecatrónica. Mi compañero Jesús y su servidor Adrián les presentaremos a continuación los tipos de uniones de ensamblado más comunes en la industria. Bueno, en primer lugar podemos definir la palabra unión, que en el contexto en el que nos encontramos, la definición más acertada es la de que una unión es el lugar donde se unen dos o más elementos. Entonces, los elementos de unión son todos aquellos objetos que nos permiten unir al menos dos piezas. Estos elementos se pueden clasificar de acuerdo al tipo de unión que generen. Estas pueden ser fijas o bien desmontables. Tal como su nombre lo indica, las uniones fijas son aquellas en las que los elementos utilizados no pueden separarse sin provocar daños en alguna parte de dicha unión, mientras que las desmontables son aquellas en las que sí es posible deshacer esta unión sin dañar alguna de sus piezas. Aquí podemos observar un poquito mejor de lo que es los materiales y los tipos de uniones que se pueden emplear dependiendo de lo que queramos realizar al final. Si queremos que sea una unión permanente o una unión que después podamos desmontar. Podemos apreciar que existen los metales, los plásticos, la madera, textiles, cerámicos y pétreos. En cada uno se observa que dependiendo si queremos que este sea duradero, podemos tener diferentes opciones. Pequeño diagrama de la clasificación de la que ya les hemos hablado, junto con las distintas maneras de llevar a cabo dichos tipos de unión. Para las fijas tenemos la unión por remache, unión por soldadura, por adhesivo y unión por presión. Mientras que para las desmontables tenemos las uniones por elementos roscados, por medio de pasadores y por último las uniones por chavetas. El remache como elemento de fijación consiste en un tubo cilíndrico, un vástago, con una cabeza de extremo y que al deformar el extremo opuesto mediante presión o un golpe se obtiene otra cabeza que ejerce presión sobre la cara opuesta de la fijación. En consecuencia, los elementos implicados de esta unión quedan unidos con presión que dependerá de la presión aplicada por el propio remache y las propiedades del material. Actualmente su uso es de vital importancia como técnica de montaje debido en parte por el desarrollo de técnicas de automatización que logran abaratar el proceso de unión. Los encontramos en uniones de estructuras como barcos, aviones, edificios, etc. La soldadura es un proceso de unión entre metales que por acción de calor da como resultado una unión rígida entre dos componentes. Normalmente, como ya se dijo, este proceso de unión se realiza mediante la aplicación de calor a dos metales iguales o mínimo de características similares. Además de que se puede aplicar o no material extra a la unión llamado material de aportación. De esta forma el calor generado hace que los materiales en esta unión se fundan, uniendo las distintas partes y dando como resultado un cordón de soldadura. Y el grosor o el espesor de este cordón de soldadura va a depender del espesor de los materiales unidos o de la cantidad de material de aportación utilizado. Existen distintos tipos de soldadura. Algunos ejemplos son la soldadura por arco, la soldadura por haz láser o de electrones, la soldadura oxiacetilénica, la soldadura de punto o la soldadura de estado sólido. De estos ejemplos, todos los primeros tipos de soldadura utilizan el método antes descrito, que es mediante la aplicación de calor. Mientras que con la soldadura de estado sólido, esta se realiza mediante vibración y presión, ya que una alta presión y vibración consigue que los metales intercambien átomos entre ellos mediante el proceso de difusión, enlazando así. La unión fija por presión consta de dos elementos. El primero corresponde a la pieza interior que corresponde al eje. El segundo es la pieza exterior, el agujero. Las uniones por presión pueden ser débiles o fuertes en función de la relación entre el ancho del eje y el ancho del agujero. En los procesos de fabricación es prácticamente imposible que dos piezas tengan la misma medida, por lo que el ajuste de presión se puede emplear en estos casos. Cuando se trabaja con ajustes de esa presión para poder introducir el eje en el agujero,
de menor diámetro, se necesita calentar la pieza donde se ubica este para que se dilate y poder introducir el eje fácilmente. De este modo, cuando se reduce su temperatura, la unión entre ambos se concilia. En ocasiones no es necesario el calentamiento y la unión se realiza mediante apriete manual o por medio de prensas. Elementos roscados. Bueno, estos podrían ser los elementos que conozcamos mejor todos, ya que se utiliza en todo tipo de aplicaciones. Lo que caracteriza a estos elementos es que presentan una rosca, ya sea externa como en los tornillos y espárragos o interna como en las tuercas. En estas roscas pueden tener distintas formas y se pueden clasificar de acuerdo a esto. Y hay roscas triangulares, cuadradas, trapeciales, redondas y de diente de sierra. Bueno, dentro de los tornillos también encontramos algunas clasificaciones. Si los clasificamos de acuerdo a la forma de su cabeza, encontramos tornillos de cabeza hexagonal, tornillos de cabeza ranurada y tornillos de cabeza de mariposa. Ahora bien, de acuerdo a su material, encontramos tornillos de aluminio, de acero inoxidable o incluso de plástico. Si los clasificamos de acuerdo a su función, encontramos tornillos con rosca para madera, tornillos de rosca para uniones metálicas y tornillos tirafondos para paredes y madera. Ahora bien, de acuerdo a su utilidad, encontramos a los tornillos de unión, a los tornillos pasantes, a los tornillos y a los tornillos inviolables. Los pernos son elementos roscados muy parecidos a los tornillos y la diferencia principal entre ellos reside en la rosca, la longitud de la rosca y su tamaño, ya que los pernos suelen ser más grandes y en general sin extremos afilados, por lo cual para su utilización casi siempre se utilizan con una tuerca. También encontramos clasificaciones o distintos tipos de pernos. Sin embargo, estos tipos de pernos se parecen mucho a las clasificaciones de tornillos. Encontramos pernos de cabeza hexagonal o de acero inoxidable de acuerdo a su material, perno de cabeza redonda, de cabeza cilíndrica, perno Allen, perno Button o hasta perno prisionero. Como ya había mencionado, también tenemos a los espárragos, que esto bien se podría ver o se le llama como perno con doble rosca. Y esto en sí es una varilla que tiene una rosca en sus dos extremos. Uno entra ya en un agujero roscado y en el otro se le pone una tuerca. Dentro de las tuercas encontramos que las que son más utilizadas son las que se denominan tuercas de apriete. Esto es que las que tienen como función ajustar tornillos y pernos. Y una de sus clasificaciones se puede clasificar de acuerdo a la forma de la tuerca. Y existen tuercas hexagonales, tuerca mariposa, tuerca ciega y tuerca autoblocante. Los pasadores son vástagos de acero de forma cilíndrica o cónica, cuyos extremos están abombados o mecanizados en forma de chaflán para facilitar su introducción en el orificio común a dos o más piezas, provocando su inmovilización, pasador de sujeción, o asegurando la posición relativa entre las piezas, pasador de posición. También se puede utilizar como elemento de guía o articulación. Los adhesivos son pegamentos utilizados en la industria y muchos de ellos son de origen sintético, ya que están hechos especialmente para ser más fuertes y tienen las siguientes ventajas, como unión de materiales de diferentes naturalezas, sellado y estanqueidad de juntas, distribución de esfuerzos no puntual
integridad física de los materiales a unir, flexibilidad de movimiento, protección de imperfecciones, unión de elementos pequeños. Vemos que se pueden clasificar en diferentes tipos. Hay dos principales que son según sus componentes y en función de su curado. Según sus componentes puede haber sintéticos, de origen vegetal y de origen animal, en función de su curado, químicamente reactivos, por evaporación o difusión, sensibles a la presión, curado por UV, difusión. Aquí tenemos una tabla de los distintos tipos de adhesivos que existen junto con algunas de sus características. En primer lugar tenemos al pegamento blanco, que yo creo todos lo utilizamos en alguna actividad escolar. Este es un adhesivo a base de acetato de polivinilo y es utilizado para pegar madera principalmente. Luego tenemos al pegamento de contacto, que recibe su nombre por su modo de uso, ya que al aplicar una película de este pegamento, este se cura casi instantáneamente gracias al aire y logra que las piezas unir se adhieran rápidamente al poner en contacto literalmente las superficies. Un ejemplo de este tipo de adhesivo es el Resistol 5000. Enseguida tenemos a los cianocrilatos. Este es un adhesivo de secado rápido y que se utiliza en aplicaciones de electrónica, usos domésticos e incluso en la medicina. Su desventaja es que son sensibles al agua y a la radiación solar. El ejemplo más conocido de este sería la cola loca. Después tenemos a los adhesivos tipo epoxi o de dos componentes, que como su nombre lo sugiere, son adhesivos cuyos componentes vienen regularmente en dos tubos separados. El contenido de estos tubos se mezcla para dar inicio a un curado químico y lograr adherir así las superficies. A este tipo de adhesivo se le conoce como soldadura en frío y es muy utilizado con los metales gracias a su gran resistencia térmica. Luego tenemos a los adhesivos de montaje. Estos logran pegar casi cualquier material y pueden ser utilizados tanto en interiores como exteriores. El ejemplo más conocido de estos podría ser el pegatodo, como se llama. Enseguida están los poliuretanos. Estos son muy flexibles y son ampliamente utilizados en la construcción y a veces en la industria. Estos pueden usarse como sellador y como desventaja es que son muy difíciles de limpiar. Por último tenemos a los adhesivos poliméricos o a base de polímero. Estos son prácticamente de los más nuevos y son muy utilizados o están ganando mucho renombre gracias a que son neutros y por lo tanto no daña, no es abrasivo con ningún material. Además, se pueden utilizar en superficies mojadas.